Durante siglos, la mente humana ha buscado respuestas, pero ¿qué pasa cuando esas respuestas ya no encajan con la razón? En este video vamos a desmantelar algunas de las creencias más contradictorias y absurdas dentro del Islam. Ideas que alguna vez sirvieron para explicar el mundo, pero que hoy, a la luz del conocimiento moderno, revelan su incoherencia. Lo que descubrirás aquí no pretende ofender, sino liberar. Liberar tu pensamiento de dogmas que se repiten sin ser cuestionados. La propuesta es simple: enfrentarte cara a cara con aquello que siempre te dijeron que no podías preguntar. Porque el verdadero poder no está en creer sin pruebas, sino en tener el valor de mirar más allá del miedo. Lo que estás a punto de escuchar puede sacudir la base de tus certezas, pero también puede darte algo más valioso: claridad. El primer mito que analizaremos es el que sostiene que el Corán es un libro perfecto, escrito directamente por Dios, sin un solo error. Esa afirmación se repite como verdad absoluta. Sin embargo, cuando se lee sin reverencia, surgen contradicciones evidentes. El ser humano, creado del barro, del polvo, del agua, del coágulo de sangre, ¿cuál es la versión correcta? Si un libro científico dijera 4 cosas distintas sobre un mismo tema, ¿lo llamaríamos confuso o simplemente falso? ¿Por qué entonces se exige aceptar estas contradicciones como prueba de sabiduría divina? No parece una revelación celestial, sino una recopilación humana de suposiciones sobre un mundo que no entendían. Y, sin embargo, millones siguen creyendo que este libro es incorruptible, que no puede ser cuestionado, pero cuando la fe se convierte en excusa para no pensar, deja de ser espiritualidad y se transforma en sumisión mental. Esa es la línea invisible que separa la fe del fanatismo. El segundo dogma que analizaremos es el reto del Corán, la idea de que ningún ser humano podría escribir algo igual. Se dice que su belleza es inimitable, pero cuando se traduce, la supuesta perfección desaparece. Lo que queda es un texto rítmico, repetitivo, lleno de amenazas y promesas vagas. ¿De verdad es imposible imitarlo, o simplemente nos enseñaron a creerlo así? Piénsalo, si alguien afirma que su música es tan única que nadie puede igualarla, lo llamaríamos arrogancia, no milagro. Creer que un texto del siglo VII sigue siendo incuestionable en pleno siglo XXI no es devoción, es miedo disfrazado de fe. Y ese miedo es el que analizaremos, paso a paso, a lo largo de este viaje. Otro pilar extraño dentro del sistema de creencias islámico es el de los ángeles guardianes. Según la tradición, 2 de ellos se sientan sobre los hombros de cada persona, registrando todo lo bueno y lo malo. Si lo piensas, con 8.000 millones de personas vivas, eso significaría 16.000 millones de ángeles tomando notas al mismo tiempo. ¿Dónde guardan sus archivos celestiales? ¿En rollos infinitos o en una nube divina? Este tipo de imágenes servían cuando no existían cámaras ni registros digitales. Hoy suenan más a metáforas antiguas que a realidades espirituales. Pero el problema no es creer en lo invisible, sino negarse a aceptar que quizás esas historias eran símbolos y no hechos literales. Cuando la metáfora se convierte en dogma, la imaginación muere. De ahí surge otra creencia aún más inverosímil, la de los jinn, supuestos seres hechos de fuego sin humo, invisibles, capaces de poseer cuerpos humanos. En pleno siglo XXI, todavía hay quienes atribuyen la epilepsia o la esquizofrenia a estos espíritus. En muchos lugares se golpea a las personas enfermas para expulsar al jinn en nombre de la religión. Lo que debería tratarse con medicina se trata con violencia. Estas prácticas no son folclore inocente, son expresiones de una ignorancia que causa dolor real. El miedo a lo invisible se convierte en excusa para el abuso. Y lo más trágico es que millones lo siguen justificando como voluntad divina.
Lo cierto es que el poder de estos mitos no está en su verdad, sino en su utilidad. Sirvieron durante siglos para explicar lo inexplicable. Pero cuando la ciencia y la razón llegaron, lo que antes era sabiduría se reveló como superstición. Y sin embargo, el miedo a pensar distinto mantiene a muchos prisioneros de ideas que ya no sostienen su propio peso. Tal vez esa sea la pregunta que vale la pena hacerse. ¿Cuántas de nuestras creencias sobreviven solo porque tememos el vacío que dejan al desaparecer? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: el miedo no es fe. Entre las ideas más sorprendentes se encuentra la promesa del paraíso islámico, un lugar físico lleno de ríos, miel, vino y mujeres vírgenes creadas exclusivamente para el placer de los hombres. A primera vista puede parecer una visión espiritual, pero basta mirar con detenimiento para notar su raíz terrenal. Es el sueño de un hombre del desierto, proyectado hacia la eternidad, abundancia de comida, bebida y placer en un mundo donde todo eso escaseaba. Este paraíso no describe una elevación del alma, sino una extensión de los deseos humanos más básicos. Y las contradicciones abundan. El vino, prohibido en la vida terrenal, se convierte en recompensa en la otra. Las mujeres, tratadas como premios, son reducidas a objetos eternamente vírgenes, diseñadas solo para la satisfacción masculina. ¿Puede un Dios perfecto ofrecer un cielo tan imperfectamente humano? Del otro lado está el infierno, la contracara del paraíso, un lugar de castigo eterno donde las almas arden sin fin. En él, un ser humano que vivió 80 años, con errores inevitables, puede ser condenado a millones de años de tortura. No hay proporción, no hay justicia, solo miedo. Y ese miedo, más que la fe, es lo que mantiene vivo el sistema. El terror a la condena eterna fue, y sigue siendo, un mecanismo de control. En tiempos antiguos, los reyes usaban la tortura física para mantener el orden. Las religiones simplemente trasladaron esa lógica al más allá. Es un miedo heredado, perfeccionado y perpetuado. Pero aquí aparece una contradicción aún más profunda. ¿Cómo puede un Dios llamado misericordioso castigar sin fin? ¿Qué clase de amor eterno necesita fuego para existir? Esta pregunta, simple pero peligrosa, es la que muchos evitan. El próximo dogma nos lo mostrará con claridad brutal. La Kaaba, en la Meca, es considerada la casa de Dios. Millones de creyentes se arrodillan hacia ella 5 veces al día, y cada año millones más viajan para rodearla y besar una piedra incrustada en su muro. Pero lo que pocos admiten es que esa estructura de piedra existía mucho antes del Islam, usada por los paganos como santuario de ídolos. Cuando Mahoma conquistó la Meca, simplemente reemplazó los ídolos antiguos por un nuevo símbolo de fe. Y si el corazón del Islam nació del mismo acto que tanto condena, la idolatría. No hay mucha diferencia entre besar una estatua y besar una piedra esperando bendición. La diferencia está solo en la narrativa. El objeto sigue siendo el mismo, un mediador físico entre el hombre y lo divino. Dios, creador de galaxias y universos, necesitaría una casa de piedra en un solo punto del planeta. La idea de que lo infinito tiene dirección cardinal resulta incoherente con la noción de omnipresencia, pero la costumbre, repetida miles de veces, se convierte en fe y la fe en obligación. A esto se suma otra doctrina contradictoria, la de la predestinación divina. Según el Islam, todo lo que sucede ya está escrito por Alá, cada accidente, cada muerte, cada decisión, y sin embargo, se enseña al mismo tiempo que el ser humano es responsable de sus actos y será juzgado por ellos. Si todo está predeterminado, castigar o premiar pierde sentido. Esta contradicción se vuelve peligrosa cuando se traslada a la vida cotidiana. Si un niño muere en un accidente, muchos responden, fue la voluntad de Dios.
Esa resignación evita que se busquen soluciones, que se exija justicia o que se prevengan tragedias. Creer que todo está decidido no es fe, es rendición disfrazada de espiritualidad. La pregunta queda abierta, suspendida en el aire. ¿Hasta qué punto creemos en el destino porque tememos asumir nuestra propia libertad? Esa duda, la más humana de todas, será el punto de partida del próximo bloque. Entre los dogmas que más han moldeado la cultura islámica está el control del cuerpo femenino. Según la doctrina, la mujer debe cubrirse casi por completo para evitar tentar al hombre. Así, la responsabilidad del deseo masculino se transfiere a la mujer, mientras se la convierte en símbolo de culpa. Un cabello visible, una mirada, un gesto, bastan para desatar juicios morales y castigos sociales. Este mandato no proviene de un Dios preocupado por la moral, sino de una estructura patriarcal que busca dominar bajo el disfraz de pureza. En muchos países musulmanes, esta idea justifica leyes que impiden a las mujeres estudiar, trabajar o moverse libremente, y todo se sostiene con la excusa de que Dios lo ordenó. Pero un Dios que teme al cabello de una mujer no parece más una proyección del miedo masculino que una deidad omnipotente. El Corán también establece que el testimonio de una mujer vale la mitad del de un hombre en cuestiones legales. La explicación tradicional es que ellas son más emocionales. Esta frase, que podría haber pertenecido a un comerciante del siglo VII, sigue siendo usada como argumento divino. En el siglo XXI, mujeres son juezas, científicas, líderes políticas, pero ante la ley religiosa siguen siendo medio ser. Cada una de estas ideas muestra el mismo patrón, el intento de disfrazar con misticismo lo que en realidad es control social. No hay sabiduría sagrada en la desigualdad, solo conveniencia, y esa conveniencia se perpetúa en nombre de la fe. La consecuencia es devastadora. Generaciones enteras de mujeres crecen sintiendo que deben pedir permiso para existir. Cuando una religión te enseña que tu cuerpo es peligroso, termina convirtiéndose en una prisión interior. La fe deja de ser camino y se transforma en frontera. Sin embargo, hay una grieta que se abre lentamente, la de las mujeres que ya no aceptan el silencio, que preguntan, que leen, que piensan, que se atreven a creer que Dios no puede ser un guardia de la moral, sino una fuerza de libertad. Y esa pregunta, la de qué significa realmente pureza, nos conduce a la siguiente creencia. Uno de los mandatos más oscuros del Islam tradicional es el castigo a los apóstatas, aquellos que abandonan la fe. En muchos países, dejar de ser musulmán se paga con cárcel, persecución o incluso muerte. La lógica detrás es simple. Si la gente empieza a pensar por sí misma, el sistema se derrumba. Por eso, el miedo se convierte en herramienta de fidelidad. Pero la verdad no necesita protección por la fuerza. Si una idea es verdadera, debería sostenerse sola. La violencia solo revela su fragilidad. Un Dios que exige castigar a quien duda no es un ser de amor, sino una proyección del poder humano más autoritario, el miedo al pensamiento libre. A esto se suma el ritual obligatorio de orar 5 veces al día, bajo amenaza de castigo divino si se omite. Porque un ser eterno, creador del universo, necesitaría recordatorios constantes de su propia grandeza. Si un padre exigiera a sus hijos inclinarse ante él 5 veces diarias, lo llamaríamos abuso, no devoción. La oración, en su forma más pura, es conexión interior, no obediencia mecánica, pero convertida en rutina impuesta, se transforma en un acto vacío. Y lo más paradójico es que se realiza por miedo, no por amor. El miedo al castigo reemplaza a la fe, y lo que nace de ese miedo no puede ser espiritualidad. Este patrón se repite en casi todos los preceptos. El control a través del temor. No se trata de religión, sino de obediencia. La estructura está diseñada para evitar la duda, porque dudar es el primer paso hacia la libertad. Y aquí surge la gran pregunta que deja abierta este bloque. Si la fe depende del miedo, ¿qué queda de ella cuando el miedo desaparece? En el próximo segmento, la respuesta te sorprenderá, porque muestra que incluso los milagros más famosos esconden algo mucho más humano. Entre los milagros más difundidos en el Islam está el del profeta Mahoma,
partiendo la luna en dos. Según la tradición, los incrédulos le pidieron una señal, y él señaló el cielo. La luna entonces se habría dividido ante sus ojos. Sin embargo, ninguna civilización contemporánea registró semejante fenómeno. Ningún texto chino, persa o romano lo menciona, y la ciencia moderna no muestra rastro alguno de esa fractura lunar. Aún así, millones lo repiten como hecho histórico. Esta es la naturaleza del mito. No sobrevive por evidencia, sino por repetición. Si se repite lo suficiente, deja de importar si ocurrió. Lo importante es lo que representa, y en este caso, representa obediencia, la aceptación de lo imposible como prueba de fe. El mismo patrón se repite con otros supuestos milagros: árboles que saludan al profeta, agua que brota de sus manos, animales que le hablan. Son relatos casi idénticos a los de otras religiones antiguas. Pero cuando los musulmanes se ríen de los milagros cristianos o hindúes, olvidan que su propia tradición está llena de los mismos elementos mágicos. Creer en lo sobrenatural no es el problema. El problema es exigir que el resto lo acepte como literal. La espiritualidad puede convivir con la metáfora, pero el fanatismo no soporta la duda. Por eso, cada milagro se convierte en una prueba de sumisión, no de fe. Y es esa sumisión la que permite que el dogma se mantenga intacto. Mientras más absurdo el milagro, mayor la prueba de lealtad. Es una lógica perfecta para mantener a las masas obedientes. No se trata de verdad, sino de disciplina emocional. Lo fascinante es cómo estos relatos revelan el miedo humano a vivir sin certezas. Preferimos creer en una luna partida antes que aceptar que no todo tiene explicación. Pero cuando la mente empieza a preguntarse, algo cambia. Esa grieta de duda será el inicio de lo que exploraremos en el siguiente bloque. Una de las creencias más peligrosas del Islam tradicional es la obsesión con la pureza ritual. Según la doctrina, sin el lavado correcto, la oración no tiene valor. Las mujeres durante su menstruación son consideradas impuras y no pueden rezar ni tocar el Corán. Los fluidos corporales se tratan como contaminación espiritual. En apariencia, se trata de higiene, en esencia, de control. Estas reglas, nacidas en sociedades tribales, donde la limpieza era símbolo de estatus, terminaron transformando funciones naturales en motivo de vergüenza. La espiritualidad se volvió una lista de prohibiciones. Lo que era humano se convirtió en pecado. Lo que era biológico en motivo de culpa. El daño psicológico es profundo. Millones de mujeres aprenden desde niñas que su cuerpo las aleja de Dios, que deben purificarse constantemente para ser dignas de orar. Y así, la religión que debía unir al ser con lo divino termina separándolo de sí mismo. Lo más irónico es que estas normas, pensadas para acercar a la divinidad, producen el efecto contrario, generan miedo, ansiedad y rechazo hacia lo corporal. El cuerpo se vuelve enemigo del alma, pero ¿puede haber espiritualidad real cuando se odia lo que se es? Cada generación hereda este conflicto como si fuera verdad absoluta. Pocos se atreven a romperlo, porque hacerlo es desafiar siglos de costumbre y castigo. Sin embargo, toda transformación empieza con una simple pregunta: ¿qué sentido tiene seguir llamando impuro a lo que nos hace humanos? Esa pregunta, incómoda y necesaria, es la que nos llevará al siguiente tema: la jerarquía moral entre creyentes y no creyentes, y cómo esa idea aún define quién merece el cielo y quién no. Otro de los dogmas más injustos dentro del Islam tradicional es el que define que los no musulmanes están destinados al infierno, sin importar su conducta. Según esta creencia, un ateo compasivo, un cristiano bondadoso o un budista generoso pueden ser condenados eternamente, mientras que un musulmán pecador terminará siendo perdonado por tener la fe correcta. La moral, en esta lógica, deja de importar.
Lo único que cuenta es la lealtad al grupo. Esa idea invierte por completo el sentido de justicia. Si un Dios castiga a los buenos solo por no creer y recompensa a los corruptos solo por pertenecer al credo correcto, entonces la ética se vuelve irrelevante. La bondad ya no es un valor universal, sino una herramienta de control. En lugar de unir a la humanidad bajo la compasión, la divide bajo el miedo. Esa división ha tenido consecuencias reales a lo largo de la historia. Justifica guerras, persecuciones y discriminación. Permite que se considere enemigo a quien simplemente piensa distinto. Y lo más alarmante, enseña a millones que la empatía tiene límites marcados por la religión. Lo que empezó como una fe destinada a dar sentido al mundo, terminó construyendo muros invisibles entre las personas. Se enseña a temer al diferente, no a entenderlo, y en ese miedo florece la ignorancia. Cuando la religión se vuelve una frontera moral, deja de servir a la humanidad. Porque lo sagrado, si realmente es divino, no debería excluir a nadie. Pero esta idea, tan simple y poderosa, amenaza todo un sistema de poder basado en la separación. De ahí que la religión insista en repetir, fuera de nosotros no hay salvación. Una frase que, si se traduce al lenguaje humano, significa, si piensas por ti mismo, estás perdido. Y es precisamente esa estructura de obediencia lo que exploraremos en el siguiente bloque. La noción de autoridad absoluta es el núcleo que mantiene intacto todo el sistema islámico tradicional. El creyente promedio no interpreta el texto sagrado por sí mismo. Lo hace a través de los clérigos, los eruditos, los imanes. Ellos dictan qué está permitido y qué está prohibido, qué se considera sagrado y qué es pecado. Así, el poder espiritual se transforma en poder social. Este modelo convierte a los líderes religiosos en intermediarios entre el individuo y Dios. Ellos deciden cómo se viste la gente, cómo se casan, cómo se castigan, qué pueden leer. Y cuando se cuestiona esa autoridad, se responde con amenazas de blasfemia, excomunión o muerte. Es un sistema cerrado que solo se sostiene si nadie pregunta. En lugar de fomentar la reflexión, promueve la obediencia. En lugar de inspirar libertad, refuerza el miedo. Y el miedo, como siempre, es el pegamento más efectivo del poder. Lo irónico es que esta estructura no es exclusiva del Islam. Se repite en todas las religiones que temen perder control sobre las conciencias. La tragedia ocurre cuando esa obediencia se confunde con espiritualidad, porque obedecer no es lo mismo que creer, y repetir no es lo mismo que comprender. La verdadera fe no nace de un libro ni de una autoridad externa, sino del coraje de pensar con claridad y amar con libertad. Pero los dogmas, para sobrevivir, necesitan perpetuar el silencio. Por eso cada generación es entrenada para temer la duda. Dudar se vuelve pecado y el pensamiento una amenaza. Así se mantiene viva la rueda del sometimiento. El siguiente paso será descubrir cómo ese sistema utiliza los milagros, las supersticiones y el miedo para asegurar que nadie se salga del camino marcado. Si valoras el pensamiento libre y quieres más contenidos como este, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perder los próximos episodios. La fe ciega en los milagros no termina en las historias del profeta. También se extiende a las supuestas pruebas científicas del Corán. En los últimos años, muchos apologistas musulmanes han afirmado que el libro sagrado predijo avances de la ciencia moderna, la expansión del universo, el desarrollo del embrión, las corrientes oceánicas. Pero cuando se leen los versículos, lo que encontramos son metáforas vagas, no descubrimientos anticipados. Por ejemplo, el Corán dice que el ser humano fue creado a partir de un coágulo de sangre. Algunos creyentes interpretan eso como una referencia a la embriología,
Sin embargo, la ciencia demuestra que un embrión no tiene nada que ver con un coágulo. Es una célula fecundada, no una masa de sangre. Lo mismo ocurre con el versículo sobre el cielo en expansión. Suena poético, sí, pero no es una observación cosmológica. La conexión con la física moderna se hace después, reinterpretando el texto para que encaje. Esta técnica de reinterpretación post facto es la misma que usan los horóscopos. Se escriben frases ambiguas que luego pueden aplicarse a cualquier cosa. Así, cuando la ciencia descubre algo, el creyente dice, ya estaba en el Corán. Pero si el conocimiento cambia, se cambia también la interpretación. Es una ilusión de precisión. Lo más preocupante es que este autoengaño intelectual refuerza el dogma. En lugar de aceptar que el Corán es un texto humano con valor histórico, se insiste en presentarlo como un manual de física, medicina o biología divina. Esa obsesión por demostrar científicamente lo que no puede demostrarse solo debilita la fe. La espiritualidad no necesita competir con la ciencia. La ciencia busca cómo funciona el mundo. La fe, ¿por qué nos importa? Cuando la religión invade el terreno del conocimiento empírico, termina exponiendo sus propias limitaciones. Pero admitirlo requiere humildad, y el dogma no sobrevive con humildad, sobrevive con certezas impuestas. Quizás el verdadero milagro no sea que el libro contenga predicciones, sino que aún haya millones que prefieran la comodidad del mito antes que la incomodidad del pensamiento libre. Y esa tendencia humana a aferrarse al mito será el punto de partida del siguiente bloque. En muchas sociedades musulmanas, el pensamiento mágico sigue gobernando la vida cotidiana. Se cree en hechizos, en el mal de ojo, en las maldiciones. Si alguien enferma o pierde su negocio, se culpa a la envidia de otro o a un espíritu maligno. Para protegerse, la gente cuelga versos del Corán en las paredes, ata hilos negros o paga a sanadores religiosos para romper conjuros. En pleno siglo XXI, la superstición sigue siendo más fuerte que la razón. Estas prácticas no son simples costumbres folclóricas, son manifestaciones del miedo colectivo, el miedo a lo desconocido y la necesidad de sentir control. En lugar de aceptar la incertidumbre o buscar causas reales, se recurre a lo invisible, y los líderes religiosos, conscientes de ese miedo, lo utilizan para reforzar su poder. Cada mal suceso se interpreta como castigo, cada duda como debilidad espiritual. Lo irónico es que el mismo sistema que fomenta estas supersticiones también las condena cuando no las controla. Si el milagro proviene de su propio texto, es divino. Si proviene de otro lugar, es diabólico. Es el monopolio del misterio. Solo se permite creer en lo que la autoridad bendice. Todo lo demás se llama herejía. Esta dinámica mantiene al creyente atrapado entre dos miedos, el miedo al castigo divino y el miedo a pensar por sí mismo. Así, el pensamiento crítico se convierte en un peligro personal. En lugar de buscar conocimiento, se busca protección. Y la religión, que debería expandir la conciencia, se convierte en un refugio de ignorancia. El costo de todo esto es real. A causa de estas creencias, miles de personas son golpeadas, aisladas o incluso asesinadas por supuesta posesión demoníaca. Lo que la ciencia podría curar, la superstición destruye. Es una tragedia silenciosa, repetida en nombre de la fe. La pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Y si el verdadero enemigo de Dios no fuera el diablo, sino la ignorancia? En el próximo bloque veremos cómo ese mismo miedo se transforma en leyes, castigos y estructuras que justifican el sufrimiento humano en nombre de la divinidad. Las creencias no son inofensivas. Cuando se traducen en leyes, en castigos o en estructuras de poder, moldean la realidad. En muchos países musulmanes, la idea de que Dios ordena la lapidación o el castigo físico por el adulterio sigue vigente. El miedo al infierno se proyecta en la tierra. La violencia, que debería ser símbolo del mal, se convierte en herramienta de justicia. Lo divino se usa para justificar el dolor humano,
De la misma forma, la doctrina que castiga la apostasía, abandonar la fe, no solo encadena conciencias, sino que perpetúa un sistema basado en la obediencia. Y detrás de cada norma religiosa hay siempre una intención política: mantener el control sobre los cuerpos, las palabras y los pensamientos. Cuestionar eso se convierte en pecado, porque el pecado, en este contexto, significa simplemente desobedecer al poder. El resultado es visible: sociedades enteras frenadas en su desarrollo, censura intelectual, mujeres reducidas a la invisibilidad y niños criados para temer más que para comprender. No es la religión lo que destruye, sino el uso que se hace de ella. Cuando el miedo se disfraza de fe, cualquier atrocidad se vuelve justificable. El pensamiento libre se convierte entonces en una forma de resistencia. Cada persona que decide preguntar, leer, comparar o dudar está rompiendo una cadena invisible. Es en ese gesto, simple pero poderoso, donde empieza la verdadera revolución espiritual, no una que destruye templos, sino una que libera mentes. Y quizás ahí radique el mayor temor de los dogmas: que el ser humano descubra que puede vivir con ética, con amor y con sentido sin necesitar el permiso de ningún clérigo, que la moral puede existir sin amenazas divinas y que el respeto puede florecer sin castigo eterno. Esa es la idea que exploraremos en la conclusión: la posibilidad de un mundo donde la razón y la compasión sustituyan al miedo como motor del alma. Lo que hoy llamamos creencias sagradas fueron en su origen intentos humanos por comprender un mundo hostil. En su tiempo ofrecieron consuelo y orden, pero mantenerlas sin cuestionar en plena era del conocimiento ya no es sabiduría, es renuncia. Aferrarse a explicaciones antiguas cuando existen respuestas mejores es elegir la oscuridad por costumbre. No se trata de despreciar el pasado, sino de dejar de vivir en él. La verdadera espiritualidad no exige obediencia, exige conciencia. No pide sacrificios, pide comprensión. No necesita templos, necesita humanidad. Cuando una fe impide pensar, deja de ser fe y se convierte en sistema. Y los sistemas, por naturaleza, temen al pensamiento libre, porque el pensamiento libre no se arrodilla ante nadie. Hoy, la humanidad tiene frente a sí una elección silenciosa: seguir justificando la ignorancia en nombre de lo divino o usar la razón como un acto de gratitud hacia la vida. El conocimiento no niega a Dios, niega el miedo, porque si lo divino existe, no puede temer a las preguntas. Lo que antes llamábamos milagro, hoy lo entendemos como fenómeno natural. Lo que antes creíamos eterno, hoy sabemos que evoluciona. La religión fue una etapa necesaria, pero no un destino. Y el pensamiento crítico, lejos de destruir la fe, puede transformarla en algo más profundo, una búsqueda sincera, sin cadenas. Quizás el error no esté en haber creído, sino en haber dejado de aprender, en confundir tradición con verdad y miedo con devoción. Pero el futuro pertenece a quienes tienen el valor de mirar de frente la realidad, sin necesidad de mitos que la endulcen. Porque al final, la mente humana no necesita milagros para encontrar sentido, solo necesita libertad. Y esa libertad, cuando nace del pensamiento, es la forma más alta de lo sagrado.